una muestra sanguínea, ¿correcto? Recuerda que en la sangre hay proteínas y esas proteínas deben de cumplir algún tipo de papel funcional para nuestro cuerpo. ¿Okay? Ya hemos tomado una muestra de sangre, hemos dejado coagular y obviamente hemos separado el suero, pero ahí hemos perdido una proteína que es el fibrinógeno, ¿vale? Porque está convertido en fibrina. Si hubiéramos mantenido plasma, sí estaría el fibrinógeno, porque no se convirtió en fibrina. Tengan eso en cuenta, ¿sí? Hay una diferencia en suero y hay una diferencia en plasma. En el plasma la sangre no coagula, el fibrinógeno está presente, pero en el caso del suero sí se dejó coagular la sangre. Entonces el fibrinógeno se convirtió en fibrina y por lo tanto no está en el suero el fibrinógeno. Hay una pequeña diferencia entre suero y plasma en cuanto a su contenido de proteínas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a explicar el fundamento de esa determinación, ¿ya? Solamente vamos a hacer proteínas totales, así que el método a utilizar es el que corresponde al uso del reactivo de Buren. Y recuerda que el reactivo de Buren solamente reconoce a los enlaces peptídicos, ¿correcto? Vamos a explicar ese fundamento. Muy bien, vamos a hacer la parte experimental. Entonces, tenemos que hacer una buena medición, tanto de la muestra del estándar como del reactivo de Buren, para poder tener un resultado idóneo, ¿no? Y luego vamos a ver una correlación con respecto a ese resultado. Esperamos tener valores normales de proteínas totales, que van de valores de 6 a 8 gramos por ciento. Recuerda, esta práctica es de proteínas. ¿Y cómo son las proteínas en sangre? Abundantes. Entonces la unidad de concentración está en términos de gramos por ciento. Glucosa estaba en miligramos por ciento, tu colesterol en miligramos por ciento, el triglicéridos en miligramos por ciento. Me voy a hacer que la te pone ahí el valor de 6 a 8 miligramos por ciento y tú marcates sin pensar. Recuerda que hay de 6 a 8 gramos. La hemoglobina está en gramos también por ciento. O sea, los demás metabolitos están en miligramos por ciento, pero proteínas siempre en gramos por ciento. Muy bien. ¿Puedes por favor? Muy bien. Entonces, en el caso de nuestra muestra sanguínea, en la sangre tenemos proteínas circulantes. Hay una gran variedad, pero una de las principales es la albúmina. La albúmina la va a sintetizar el hígado. Recuerda, el hígado sintetiza el 60% más o menos de las proteínas circulantes. ¿Y quién es la proteína más representativa? La albúmina. Y ya tú conoces varias de las funciones. Por ejemplo, me habla ahí de la regulación de la presión colonosmótica. Eso tiene que ver con el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque en la sangre hay solutos y hay un medio acuoso, ¿sí o no? Y tú sabes que la ósmosis tiene que ver con ¿qué? La regulación de ósmosis. ¿Qué es? El paso del agua. Paso del agua a través de la membrana semicranial. Pero el movimiento del agua, ¿de qué va a depender? De la concentración de solutos, tanto fuera como dentro de la célula, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos tener cambios de concentración de proteínas. ¿Y eso qué va a involucrar? Que el agua se movilice de un medio a otro. Generalmente, cuando hay un estado de hipoproteinemia, o sea, poca proteína en sangre, nos encontramos frente a un medio hipotónico. Entonces, ¿qué pasa con frente a un medio hipotónico? El agua ingresa a la célula. ¿Y qué se va a generar? Edemas. ¿Correcto? La profesora Soberón te va a presentar un caso clínico
de una persona que no consume proteínas. Y eso para hinchado, no está gordito, para hinchado porque requiere líquido. Hay personas que tienen también retención de líquidos porque tienen una baja ingesta de proteínas, ¿correcto? Entonces, generalmente, eso puede conllevar de que los tejidos estén inflamados debido a una baja concentración de proteínas, ¿no? Nuestra proteína más abundante es la albúmina. ¿Qué función tiene la albúmina? Transporte de ácido graso, transporte de hormonas, transporte de fármacos. Tiene también que ver con el transporte de calcio y así. Tiene varias funciones. Como es la más abundante, también tiene que ver con el equilibrio ácido-base, va a actuar como tampón. Las proteínas sanguíneas cumplen una función amortiguadora también, principalmente la luna, que es la más abundante. Pero fíjate que también en la sangre están circulando las globulinas, y hay varias globulinas, alfa, beta y gamma. Y ahí me están hablando de inmunidad y defensa. ¿Qué globulina será? Es inmunidad en el cuerpo. Entonces, ¿quiénes son? Las inmunoglobulinas. ¿Ven? La parte de defensa tiene que ver con las inmunoglobulinas, la fracción gamma, las gamma globulinas. Pero hay otras, aptoglobina, ceruloplasmina, etc. Hay un montón. ¿Sí? Contar con los dedos va a ser imposible. El hígado produce muchas proteínas que van a estar presentes en la sangre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos ahí esa función. Y finalmente ahí aparece el fibrinógeno. El fibrinógeno está circulando. Recuerden que las proteínas sanguíneas, varias de ellas que son factores de la coagulación. ¿Fisiología llevada? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántos factores de la coagulación son? 12. Pero hay uno que no es proteico. ¿Quién es? Primero proteico. El calcio, es mineral, es orgánico. Entonces, todos los factores de la coagulación son de origen proteico, menos el calcio. Entonces, todos ellos están presentes ahí. Pero el último que desencadena la cascada de la coagulación es el fibrinógeno, ¿sí o no? Que al final de cuentas se convierte en fibrina. ¿Está bien? En tu sangre hay fibrinógeno. Y ahí está presente. Se da un corte, se activa la coagulación y el fibrinógeno se convertirá en fibrina. ¿Está bien? Si te sale una muestra sanguínea, mi tubo de toma de muestra se va a llenar de sangre. Si lo dejo reposar, va a coagular. Entonces el fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Y cuando yo centrifugue, tengo el líquido amarillo que es el suero. ¿Y qué es el suero? Con respecto al contenido de proteínas, están todas las proteínas, albúminas, globulinas, pero no está el fibrinógeno. Pero si yo hubiera tomado una muestra de sangre con anticoagulante, la sangre no coagula. Por lo tanto, no se formó fibrina. Quiere decir que en el plasma está presente el fibrinógeno. Entonces, en una muestra de plasma hay fibrinógeno. En una muestra de suero no hay fibrinógeno. Por lo tanto, si yo determino proteínas plasmáticas y determino proteínas séricas, ¿dónde habrá mayor proteína? Las proteínas del plasma, que es la del suero. Séricas viene del suero, plasmáticas viene de ácido. ¿Correcto? Muy bien. A ver, por favor. Listo. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos en varias situaciones clínicas donde pueden haber cambios de concentración de los niveles de proteína. Lo normal es de 6 a 8, pero yo puedo tener elevación, hiperproteinemia, puedo tener disminución, hipoproteinemia. ¿Correcto? Tenemos que estar en el equilibrio. El desequilibrio nos puede llevar a la muerte. Entonces, por ahí me hablan de hemoconcentración. Quiere decir que vamos a tener pérdida de líquidos. ¿Recuerdan? La sangre es un fluido biológico. Tiene sustancias químicas disueltas ahí. ¿En dónde? En el medio acuoso. Quiere decir que si yo pierdo líquido, si yo pierdo agua, las proteínas van a aumentar su concentración. Es como si yo tuviera agua en una tetera. Pongo la tetera y que hierva el agua.
y dejo que se evapore el agua, ¿qué se va a formar? Sal, ¿sí o no? Las sales que tiene el agua, ¿sí o no? Entonces, hay condiciones fisiológicas donde nosotros podemos perder líquido. Fisiológico. ¿Cuándo perdemos líquido nosotros? Cuando sudamos. Cuando hacemos un ejercicio, eliminamos líquido. Pero obviamente, eso es para poder controlar la temperatura, ¿sí o no? Pero no es nada patológico. Pero en situaciones patológicas sí podemos tener la pérdida de agua, líquidos, vómitos. Eso que se pone en el diente, están vomitando porque quieren verse flaquitos, no flaquitas, ¿no? Tiene líquido, ¿sí? ¿Ok? Diarrea, hemos tenido una diarrea, ¿no? Fueron a comer acá a la señora de la esquina, bastante mayonesa, y después terminaron unas horas en el baño, pero hay pérdida de líquidos, ¿está bien? Hay problemas de una enterocolitis, ¿sí? Por contaminación microbiana, ¿sí? O la época del cólera, cuando se dio en el norte del país, en la época del 80 más o menos, ¿sí? Entonces había bastante pérdida de líquidos y los niños morían a temprana edad, ¿correcto? Una deshidratación, pero de índole patológica, ¿sí? Y lo otro, fíjate, quemaduras. Las personas que sufren quemaduras pierden líquido. Cuando tú te has quemado tu dedo, sale una ampollita, ¿sí o no? ¿Y qué hacía? La reventabas y salía un líquido. Ese es plasma o suero, ¿correcto? Entonces, pero es algo pequeño, no significativo, porque una persona que tiene quemadura de tercer grado y en gran parte de su cuerpo son heridas expuestas y están constantemente perdiendo líquido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transfusión sanguínea para poder recuperar las proteínas sanguíneas, porque son importantes, pero luego también tener en cuenta que hay que rehidratar a la persona porque no puede estar perdiendo agua. Entonces, hay varias situaciones donde puede elevarse la concentración de estas proteínas, y eso es patológico. Lo otro es la parte inmunológica. Frente a un proceso infeccioso, vamos a tener una respuesta inmune, ¿correcto? Entonces, normalmente los anticuerpos, la fracción gamma-globulina, son las que nos defienden, ¿correcto? Son proteínas, no estoy hablando de células, no estoy hablando de neutrófilos, monocitos, linfocitos, no. Estoy hablando de la parte proteica. Recuerda que en nuestro cuerpo hay dos tipos de respuesta inmunológica. La respuesta celular, por las células blancas, y la respuesta humoral. Y la respuesta humoral tiene que ver con proteínas, que es en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se dan situaciones de procesos infecciosos, nuestra respuesta inmune se incrementa. Entonces voy a tener un desbalance con respecto a la concentración de proteínas. Muy bien, pero también ten en cuenta que también podemos tener situaciones donde la persona puede estar suprimida frente a su respuesta inmune y podemos tener una disminución de sus proteínas. Entonces, en este caso, me están dando algunos ejemplos donde hay una respuesta inmune y también neoplásica, ¿correcto? Donde vamos a tener elevación. Varias de esas enfermedades tienen que ver con cambios de concentración de células, de células de respuesta inmune proteica de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, en el caso neoplásico, va a haber destrucción de tejido, y la destrucción de tejido que iba a involucrar elevación de la concentración de las proteínas en la sangre. Muy bien. Lo otro pueden ser algunos fármacos que podrían de alguna forma contribuir en la elevación de proteínas. Fíjate que hay algunos fármacos que incrementan la frecuencia de orinar, ¿correcto? Entonces, si yo elimino líquidos en gran cantidad, las proteínas se van a hemoconcentrar, ¿correcto? Muy bien. Eso es en el caso de la elevación. Disminución. Por un lado, ten en cuenta que podemos estar pensando en la dieta. Recuerda que en nuestra población tenemos un gran problema. La proteína es cara. La proteína es cara. ¿Van al mercado? Los que van al mercado saben que la parte proteica es cara. Carnes rojas, pescado, blancas, ¿sí? Son proteínas de alto costo, ¿correcto? Cuando tú vas al restaurante y pides carne, eso es lo que sale más caro. Es así, la parte proteica es cara. Entonces, tenemos un problema económico, social,
involucra que no haya una buena ingesta de proteínas, por lo tanto vamos a tener un problema de desnutrición proteica, y eso puede involucrar de que tu proteína esté disminuida en tu cuerpo. Pero también, fíjate que puedo tener problemas renales. Recuerda que el riñón filtra, ¿correcto? Pero podemos tener destrucción del tejido renal. Entonces, ¿cómo se llama? Esa capacidad de poder cernir se perdió, como tener un colador con hueco. El colador es para poder pasar lo más pequeñito y retener lo más grande. Y las proteínas en la sangre son macromoléculas, ¿no? Pero el riñón, al tener un problema renal, hay un daño renal, ese colador está con hueco y pasa todo. Entonces en la orina va a haber proteinuria. ¿Sí? ¿Y quién tiene ese problema? El diabético. El diabético tiene glucosuria, que es presencia de glucosa en la orina. Pero lo peor es tener proteínas en la orina, proteinuria. Va a perder proteínas, ¿no? En la función renal. Lo otro me habla de pérdidas cutáneas, también con quemaduras, también puede darse ese caso. Va a depender del nivel de quemadura que se tenga. Por eso hay quemaduras superficiales y hay quemaduras profundas que pueden involucrar eso, ¿no? Muy bien. Déficit en la síntesis. Recuerda que la mayor cantidad de proteínas son sintetizadas por el hígado. Ojo, mayor cantidad de proteínas sanguíneas. Por ejemplo, porque cada tejido produce sus propias proteínas, pero en el caso de la sangre, quien aporta las proteínas sanguíneas es el hígado. Por lo tanto, si hay un problema hepático, se va a ver reflejado en el caso de la muestra sanguínea, ¿no? Entonces me habla de un déficit, insuficiencia hepática. Ese hígado puede estar fibrótico, cirrótico, como ustedes han estado mencionando. La capacidad de síntesis va a estar disminuida. Y lo otro es lo que te indicaba, la parte de malnutrición. No me alimento bien. Entonces, si no aporto alimentos de origen proteico a mi cuerpo no va a poder producir proteínas en la cantidad que se requiere, ¿no? Muy bien. Y lo otro es por problemas de tipo neoplásico también. Hay diferentes tipos de cáncer que puede haber inmunosupresión o puede haber supresión de la formación de proteínas. Y fármacos también que pueden de alguna forma estar relacionados con su disminución. Entonces, lo ideal es mantener los valores normales de concentración de 6 a 8, pero puedo tener elevación o puedo tener disminución. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Queremos determinar la cantidad de proteínas que hay en la sangre. Recuerda que estamos hablando de una fracción albúmina, hay una fracción globulina y también está presente el fibrinógeno. Pero todos son proteínas. Entonces, lo que yo requiero es tener un método que me permita determinar a todas las proteínas que están presentes en la muestra sanguínea. Entonces, nuestro reactivo va a ser el reactivo de Buren. Entonces, fíjate que ahí aparece el cobre más 2. El reactivo de Buren tiene un color turquesa. Y el color turquesa se debe a la presencia de sulfato cúprico. Sulfato cúprico. ¿Muy bien? Entonces, ese ion cúprico que está ahí proviene del sulfato cúprico. Ese ion cúprico te va a reconocer en las proteínas, algo que tiene cualquier proteína, que son los enlaces peptídicos. ¿Correcto? Entonces, recuerda que en el enlace peptídico hay nitrógeno y hay carbono carbonílico. El nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir, ahí. Entonces, ese ion cúprico va a formar un complejo con los enlaces peptídicos. Pero para que se forme ese complejo, ¿qué se requiere? OH, medio alcalino. Ese reactivo de Buren tiene hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Entonces, eso va a dar el medio alcalino. Entonces, si tengo el ion cúprico libre, tengo el medio alcalino y tengo una muestra que tiene proteína, se va a formar el complejo de color violeta, ¿no? Acá en esta parte central, ¿qué observamos? Al ion cúprico. ¿Con quién está reaccionando? Con los nitrógenos de los enlaces peptídicos. Por lo tanto, acá tenemos la formación de un complejo tetracoordinado.
Y cuando se forma este complejo tetracoordinado en medio alcalino, vamos a ver la formación del complejo de color violeta, ¿no? Entonces, ese complejo de color violeta lo vamos a poder leer en el espectrofotómetro a una longitud de 540 nanómetros. En el colegio, en química, traían leche, traían clara de huevo, le echaban unas gotitas de reactivo de Biuret y se ponían de color violeta. Punto. Eran pruebas cualitativas. Pero en el caso de nosotros de bioquímica, nos interesa la prueba de tipo cuantitativa, porque está asociado con algún desorden en cuanto a la parte patológica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, fíjate que el reactivo de Biuret va a reconocer a las proteínas. Podemos tener una reacción negativa. Tenemos el color turquesa. ¿Dónde vamos a ver esa reacción negativa? En el tubo blanco. Porque en el tubo blanco solamente que va reactivo, nada más. Pero el estándar que usamos nosotros tiene proteínas. La muestra sanguínea que vamos a trabajar tiene proteínas. Entonces, necesariamente nosotros vamos a ver el tubito de un color violeta. La intensidad del complejo de color violeta necesariamente va a depender de la cantidad de proteínas que tenga la muestra o el estándar, ¿correcto? Entonces, el blanco nos va a servir para calibrar y luego vamos a tener que leer nuestros tubitos de muestra o del estándar, que tiene que tener el color violeta. Y lo vamos a leer en la longitud de mayor capacidad de absorción de luz, que es la de 540 nanómetros. La siguiente. Entonces, temprano hemos hecho la toma de muestra sanguínea, se ha dejado coagular la muestra de sangre, por lo tanto, lo que tenemos acá es suero, ¿correcto? Entonces no está el fibrinogen ahí presente, y bueno, entonces tomamos la muestra sanguínea, dejamos coagular por unos 10 minutos, lo colocamos en la centrífuga y tenemos en la parte superior el suero o plasma sanguíneo. En el caso nuestro es suero. Y por tanto ahí deben estar presentes las proteínas. En la parte inferior, con eso no trabajamos. Ahí está el paquete globular. Por eso, pero ahí hay hemoglobina. Pero la hemoglobina en la sangre no circula libre. ¿Correcto? Está dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, no se cuantifica esa proteína. Es una proteína intracelular. En tanto que las demás son proteínas circulantes, que están disueltas en el medio acuoso que tiene la sangre, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a medir las proteínas séricas con el suero que estamos separando. La siguiente. Entonces, tenemos un reactivo que va a tener este color, que es el reactivo de Biuret. Como te decía, tiene sulfato de cobre, que va a dar el ion cúprico, ¿ya? Y tiene hidróxido de sodio, que es el que es responsable de dar el medio alcalino. Vamos a usar nuestro espectrofotómetro, vamos a trabajar con cubetas de 1 mililitro, las micropipetas ya les van a proporcionar. Podemos trabajar a baño María para trabajar en un menor tiempo, si no me equivoco son 10 minutos nada más, pero si no hay baño María prendido, podemos trabajar a temperatura ambiente 20 minutos, ¿correcto? Muy bien. Y tenemos una solución estándar de proteínas totales. Acá hay un bilancito chiquitito, ¿ya? El estándar es de 5 gramos, ¿ya? La concentración es de 5 gramos por ciento, ahí está la etiqueta, ¿ya? Acá habrá más o menos ¿cuánto? 200 microlitros, sobrado para trabajar varias semanas. Listo, la siguiente. Bien, entonces como siempre, ¿qué hacemos? Preparamos 3 tubitos, blanco, estándar y muestra. ¿Qué vamos a repartir primero? El reactivo, ¿ya? Acá hay un solo frasquito para las 3 mesas. Este es el reactivo de Biuret, ¿ya? Entonces primero rotulan sus tubitos y vertimos nuestro reactivo de Biuret en cada uno de ellos. Listo. Tenemos el estándar, vas a echar 10 microlitros, tienes tu suero, también vamos a echar 10 microlitros y lo vamos a dejar incubar. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, agregamos los reactivos, lo mezclamos, luego vamos a poder incubar. Mira,
5 minutos de temperatura ambiente. Estamos bien entonces. 5 minutos de temperatura ambiente. Y luego, en el espectrofotómetro, vamos a hacer la lectura. ¿Ya? Listo. La siguiente. Entonces, nuestra fórmula clásica. A la muestra y al estándar le tenemos que restar el blanco. Ya en el examen varios se han olvidado. Ya, entonces, a la muestra y al estándar hay que restar el blanco. Hay lectura del blanco. Tenemos la lectura de la muestra, tenemos la lectura del estándar y tenemos lectura del blanco. Hay que corregir esas lecturas. La concentración del estándar ya le di, es de 5 gramos por 100. Listo. Entonces, multiplicando estos parámetros, voy a poder calcular la concentración. Muy bien. ¿Cuál es nuestro valor de referencia? De 6 a 8 gramos por ciento o gramos por decilitro. Es lo normal. Entonces, ¿qué esperamos nosotros tener? Una normoproteinemia. Pero yo no sé de qué paciente es eso o en qué situación se encuentra ese paciente. Entonces, podría haber un valor alto o bajo. Hipoproteinemia o una hiperproteinemia, ¿no? La siguiente, y ese es todo. ¿Ya? Entonces recuerda, este método es sencillito. ¿Ya? Recuerda, vamos a trabajar a 540 nanómetros. El reactivo de Euler reconoce los enlaces peptídicos, pero para poder reconocer los enlaces peptídicos se requiere medio alcalino. Y cuando se da la reacción, se forma un complejo tetracoordinado del cobre con los nitrógenos del enlace peptídico, teniendo como consecuencia un cambio de color, que es un complejo de color violeta y listo. ¿Ok? Es sencilla la plana. ¿Ya? Entonces, vamos rolando y el ratito del reactivo va a circular. Ya, sacar la mesa 1, vamos trabajando. Voy a sacar el estado de ustedes. Chicos, manos a la hora. Ya. Y hay una chiquita de biología molecular. Ya. Y aquí hay 2 alumnos que no han firmado en el primer turno. Ya. Ahí está la hoja de la práctica, el seminario. Gracias, man.